Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, por siempre reinará. No hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En Él encuentro sanidad, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, 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 el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, oh, oh. En Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, 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 el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre
Cristo, Cristo, con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, oh, oh. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, 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 Jesús. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú,
el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Cuando dicen amén, bendición. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. ¿Cuántos pueden decir sobre la tierra bien fuerte? Sobre la tierra tú reinarás, sí Señor, al anciano de días cantará. Iglesia del Señor, bendiciones. Queremos llevarles desde este lugar la bendita y santa palabra de Dios y decirles que el Señor les ama mucho a cada uno de ustedes en la ciudad, en la iglesia, como en otras partes del mundo que nos pueden ver. Por lo tanto, les invito a abrir la Biblia, la santa palabra del Señor, en el libro de San Marcos, capítulo 3, el versículo 7 y el versículo 8, que dice así: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores, de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. El tema que quiero compartirles en esta hora es los que seguían a Jesús. Los que seguían a Jesús. Si miramos los evangelios, encontramos que una gran multitud de personas siguió a Jesús. Y los invito entonces para que tengamos un momento de comunión con el Señor. Padre Santo, que estás en el cielo y aquí con nosotros en esta hora, bendecimos tu santo nombre y lo glorificamos. Honramos el nombre tuyo, Señor, y pedimos la presencia del Consolador, el Espíritu Santo, que toque nuestras vidas, que llegue a cada familia, a cada hogar, allí en cada lugar donde nos escuchan y nos ven. Pedimos que la palabra pueda ser penetrante, cortante, eficaz y que lleve bendición y vida eterna a cada persona. En el nombre de Jesús. Amén. Consiga su Biblia y si tiene un cuaderno para anotar sería bueno. Eso le ayudaría a recordar la bendita palabra de Dios, lo que hemos de tratar en este día. Hemos dicho que el tema que vamos a tratar es los que seguían a Jesús. Pudiéramos decir que en los 4 evangelios se puede notar que hay por lo menos 34 versículos o textos de la Biblia que habla de multitud. Dice multitud, seguían a Jesús, o multitud se reunía para escucharlo. Ese es el tenor de lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Multitudes, grandes multitudes. Esto se da en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo.
Pero hagámonos una pregunta que es importante en esta hora preguntarnos. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? ¿Cuál era la importancia? Y pudiéramos decir que la gente venía, algunos venían con motivos egoístas, pero otros venían con buena voluntad. Unos lo hacían porque tenían necesidades y querían que sus necesidades fueran saciadas, satisfechas. Otros venían a buscar a Jesús por el espectáculo, porque miraban las cosas que Jesús hacía y eso les maravillaba. Pero otros también vinieron a Jesús buscándole porque encontraron en él al Salvador. Encontraron en él al Señor. Encontraron y miraron en él que él era el bendito, el Dios el Altísimo. Por eso vamos entonces a observar algunas cositas que van a ser de sumo interés y luego retomaremos el tema. Por ejemplo, ¿por qué la gente seguía a Jesús? ¿Por qué? 4 aspectos básicos que nos muestran la forma, la manera, y eso también nos habla lo que Jesús tenía, lo que había en él. Eso atraía a las personas. La gente no solamente miraba cosas, quería escuchar, pero Jesús era el atrayente, lo que atraía, la personalidad, su palabra, su manera de ser, esa figura de él, eso atraía a las personas. Y por lo menos miramos 4 cositas que son básicas. ¿Por qué la gente lo seguía? Número 1, según lo que dice Juan capítulo 7, el verso 46, dice acerca de cuando los fariseos mandaron a un grupo de hombres para que trajera a Jesús. Cuando ellos regresan, le dicen a los fariseos: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces aquí vemos, la gente seguía a Jesús por las palabras que salían de su boca. Esas palabras eran palabras ungidas, eran palabras de poder, eran palabras de vida, eran palabras que atraían, eran palabras que consolaban. Sus palabras hacían que la gente se acercara a él para escucharlo. También en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, dice que la gente se admiraba por la autoridad que él tenía. San Marcos, capítulo 1, el verso 22. Se admiraba de él por la autoridad. Y esa palabra, él enseñaba con autoridad. Ni los fariseos, ni los escribas, ni ningún maestro enseñaba de esa manera. Por eso Jesús, la gente lo seguía, por la autoridad que él mostraba y presentaba. Otro aspecto, un tercer aspecto, ¿por qué la gente seguía a Jesús? Lo encontramos en Marcos capítulo 2, el verso 12. Y dice, y se admiraban y glorificaban a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué cosa? Lo que él hacía, los milagros, las sanidades, todo aquello, el poder que él radiaba, la vida que él mostraba. Nadie había visto eso y por eso la gente corría a verlo, a escucharlo, a entenderlo, a estar con él. Habían esas razones. Pero una última razón por lo que la gente también seguía al Señor Jesús era lo que nos dice San Marcos capítulo 6, el verso 22. Y se admiraban por la sabiduría que salía de su boca. Esas palabras sabias. No hubo maestro como Jesús. No hubo quien hablara como él con tanta sabiduría.
¿Recuerdan lo que la gente dijo una vez? Decía, ¿y de dónde tiene él esta sabiduría? Si no ha estudiado, pero de sus labios goteaba sabiduría, fluía sabiduría. Y eso atrajo a la gente de esa época. Por eso yo quiero compartir con ustedes en esta hora los que seguían a Jesús, grupos de personas que lo siguieron. Grupos de personas que lo siguieron. Y vamos a mirar por lo menos 6 o 7 grupos de personas que seguían a Jesús y lo siguieron. Ya les dije motivos, razones. Él era atrayente, atractivo, sus palabras, su autoridad, su sabiduría, las cosas que él hacía. Entonces, por eso el pueblo quería estar con él, siguiéndolo. Número 1, vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 6, y allí encontraremos un grupo de personas que se llaman también multitudes que lo siguen. Multitudes. Cuando la palabra del Señor dice multitudes, eso habla que es mucha gente, mucha gente. Y ese mucha gente nos habla de miles. No son 100, no son 200, pero son miles. Miles de personas seguían a Jesús. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el versículo 1 y 2. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Aquí encontramos el primer grupo que sigue a Jesús, y es la multitud que quiere ver señales de lo que él hacía. La multitud que veían las señales, por ver las señales. Este era un grupo grande, y eso se encontraba de pueblo en pueblo. Cada pueblo donde Jesús iba, ahí estaban estos espectadores queriendo ver las señales. Esa gente seguía a Jesús por lo atractivo, por lo que miraba, pero no por más, porque esa gente no lo siguió hasta el final. Y déjeme decirle una cosa a usted, mi hermano y amigo que me ve. ¿Por qué usted sigue a Jesús? ¿Por lo que él hace? ¿Sabe que los milagros nos pueden hacer seguidores de Jesús? Pero lo que no nos hacen es discípulos de Jesús. Tenga presente. Los milagros nos hacen ser seguidores, pero no nos convierten en discípulos. Si usted sigue a Jesús solo por lo que él hace, de nada le va a servir eso. Pero usted debe de convertirse en un discípulo. Otro segundo grupo que seguía al Señor lo encontramos en el Evangelio de San Juan, también en el capítulo 6, el versículo 26. Y mire lo que dice la palabra del Señor allí. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis. Noten esto. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí hay otro grupo que sigue al Señor. Ya estos no son solamente admiradores
que quieren ver señales. Estos son los que tienen deseo de que el Señor los sacie y les dé comida. Y recuerden que el Señor hizo varios milagros de esa categoría cuando convirtió el pan y los peces y les dio a la multitud. En una ocasión le dio a 5,000, en otra le dio a 6,000 y así sucesivamente. El Señor multiplicaba los panes y la gente se saciaba. Por eso Jesús les dice, claro, ustedes me siguen, no por lo que han visto las señales, sino porque han comido el pan y quieren comer, sino por el pan y quieren ser saciados. Hay muchos que quieren seguir a Jesús por las dádivas. Por las dádivas. Señor, ¿qué me vas a dar? Yo te sigo por seguirte, ¿qué obtengo? Por seguirte, ¿qué me das? Dame, dame, dame y dame. Y esta es la gente que nunca se sacia. Siempre están pidiendo, siempre quieren más, pero no de Jesús, no de su presencia, no de su nombre, no de su palabra, sino de lo que Él hace, de las cosas que Él da, de los milagros, de los regalos, de los obsequios. De eso es lo que la gente, muchos, quieren hoy seguir a Jesús. Y si usted es uno de ellos, el Señor es muy enfático en decirles, trabajen, no por el pan, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Fue muy enfático a esos que querían seguirlo solo por el pan, por el pan. Y Él les dijo, trabajen. Les quitó el ánimo, trabajen para que puedan saciarse y puedan comer el pan. Entonces, gente seguidora de Jesús, unos por las señales, otros por el pan, otros por los milagros, todo mundo le quería seguir por algo. Hay otros que le siguieron por un tiempo, y eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan, también capítulo 6. Y vamos a leerlo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Allí encontramos la gente que seguía a Jesús, pero por un tiempo. Miren lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Dice así, San Juan, capítulo 6, cruzando una hojita, y allí encontramos el verso, vamos a ver, dice así, desde entonces, a ver, versículo 60. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo esto Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y noten lo que dice el verso 66.
Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Aquí hay un tercer grupo de personas que siguió al Señor por un tiempo. Escuche bien, por un tiempo lo siguieron. Quizás por 1 año o 2 años, quizás por un tiempo. Pero luego el Señor les habló la palabra y ellos, 2 cosas nos hace pensar de esta gente. El Señor dice que la palabra era dura. La palabra era dura y muchos de ellos no habían creído. ¿Cómo? ¿Por qué? Si lo habían seguido desde el comienzo, es probable. Desde Galilea andaban con él en el camino, vieron las cosas, estuvieron con él. Pero cuando el Señor les habló la palabra, y la palabra cada día era más fuerte, más penetrante, ellos no quisieron aceptar la palabra. ¿Saben, mis amigos? Eso pasa con mucha gente hoy. Mucha gente quiere oír solamente lo que le conviene, pero cuando se les habla la palabra verdadera, la palabra que penetra el corazón, la palabra que exige cambio, la palabra que nos pone contra la espada y la pared, muchos se retiran y huyen y no quieren seguir a Jesús. No sé si este es el caso suyo. He mencionado 3 grupos. El primero es los sensacionalistas, los que quieren ver y ver y ver. Otros, los que quieren ser saciados. Otros, aquellos que lo siguen por un tiempo, pero luego, cuando la palabra los enfrenta y les exige, salen corriendo y dejan el barco y se van. ¿Así es usted, mi amigo? ¿Esa es la clase de persona que es usted? ¿Es usted un cristiano de esos, por así decirlo? Si es así, piense bien lo que está haciendo, porque de esa manera no puedes ir adelante y todo lo que has emprendido será un fracaso, porque ese tipo de cristiano, de seguidores del Señor, no le sirven a Él y no sirven en la iglesia y no sirven en la obra. También encontramos otro grupo de los que siguen a Jesús por un tiempo, pero son discípulos llamados discípulos secretos. Los discípulos secretos. Y allí encontramos varias personas. Y eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan. Los discípulos secretos. Los que siguen a Jesús por un tiempo, pero luego ya de ahí en adelante no más. Y miren lo que dice en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Un personaje que se llama Nicodemo. Capítulo 3, versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Dejemos allí la lectura y hablemos un poco de Nicodemo. Nicodemo es el tipo de persona que sigue a Jesús, pero es una persona que lo sigue en secreto. En secreto. Quiere decir que no lo muestra en público. Y así hay mucha gente como Nicodemo que sigue a Jesús en secreto. En secreto. No lo da a conocer a sus amigos. Se cuenta la historia de dos amigos que vivían, compartían, pero luego fueron a una ciudad y les tocó trabajar juntos. Y este hombre, el uno no era creyente, pero el otro era creyente. Y así pasó el tiempo y el creyente no le hablaba a su amigo que era inconverso. Pero un día el joven que era inconverso, el amigo que era inconverso, le hablaron del Señor. Fue a la iglesia, hizo decisión de fe y empezó a vivir la vida cristiana alegre. Luego regresó al apartamento con su amigo y cuando llega venía eufórico, alegre, contento, cantando de alegría porque ya tenía a Cristo en su corazón. Y le dice: amigo mío, te cuento la verdad que hoy recibí a Cristo como mi Señor y Salvador y entonces te quiero contar de Él para que tú también llegues a tener a Cristo y seas un seguidor de Él. ¡Ah! ¡Qué pena para su amigo creyente! Y él le dijo: ¿sabes? Yo soy cristiano hace muchos años. Y el amigo nuevo le dice: ¿y por qué no me habías dicho que tú eras cristiano? ¿Por qué no me hablaste de Cristo? Él dijo: es que me daba pena. Pensé que tú te burlarías de mí y por eso no confesé a Cristo delante de ti. Así era Nicodemo. Nicodemo no confesaba a Jesús públicamente, sino que lo seguía en secreto. Hay otro personaje que está en el capítulo 19 de Juan. Vamos a mirarlo. Capítulo 19, el verso 38. Y allí también encontraremos a Nicodemo y también a 19, capítulo 19 de Juan, el verso 38. Dice así. Aquí encontraremos otro personaje que es muy importante mencionarlo, que seguía a Jesús en secreto. Y se los voy a decir. San Juan capítulo 19, el verso 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, y noten la palabra, pero secretamente, por miedo de los judíos. También José de Arimatea era seguidor, discípulo de Jesús en secreto, por miedo de los judíos, por miedo a los judíos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Este José de Arimatea y Nicodemo seguían a Jesús, pero tenían miedo de confesarlo a los demás. Amigo, hermano, joven, hermanos, ustedes que me escuchan, ¿tienen miedo de confesar a Jesús? ¿Les da miedo de sus padres? ¿Les da miedo en el colegio, en la universidad? ¿Les da miedo en el trabajo, en la calle, de sus amigos
que se burlen de usted porque usted es un seguidor de Jesús? ¿Le da miedo eso? Y aquí encontramos a José de Arimatea, como también Nicodemo. También Nicodemo, el que había ido. Antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo compuesto de mirra y de óleo como de 100 libras. Estos dos personajes que eran personas importantes de la sociedad, y me refiero aquí, hay muchos personas gobernantes de nuestra nación, personas que tienen algún cargo muy importante, conocieron al Señor allí en la casa de niño, pero ahora que están en esos puestos de importancia, les da miedo confesar a Jesús y que los llamen cristiano. Oh amigo preciado, oh amigo querido, ¿le temes a los hombres? ¿Le temes a tus amigos? Usted que está allí en el lugar donde esté, en medio de la población que se encuentre, no tenga temor de confesar a Cristo. Es importante recordar lo que hemos dicho ya. Personas que seguían al Señor. Los que lo seguían por los milagros, por ver, los que querían cosas extraordinarias, los que lo seguían por el pan, porque querían ser saciados, los que lo seguían porque por un tiempo, pero luego se devolvieron, porque la palabra los enfrentó, la palabra les exigía, la palabra los comprometía y no resistieron la fuerza de la palabra. Otros como Nicodemo y José de Arimatea lo siguieron, pero en secreto, porque les daba miedo de los demás. Hay una canción que cantamos antiguamente y esa canción dice: dura es la palabra, ¿quién la podrá llevar? Y dice así: dura es la palabra, oh qué dura palabra, dura es la palabra, oh qué dura palabra, ¿quién la podrá llevar? Oh Señor, ¿quién la podrá llevar? Oh Señor, siento que a mí me hiere y al alma me penetra, siento que a mí me hiere y al alma me penetra hasta mi corazón. Oh Señor, hasta mi corazón. Oh Señor, dura es la palabra. Y por eso mucha gente a veces se devuelve del camino. Cuando la palabra los enfrenta. Cuando la palabra, porque muchas personas buscan solamente la bendición, pero no buscan lo que Dios exige de su palabra, las demandas de la palabra. En eso choca mucha gente. Solamente quiere una parte, pero no la otra parte. Miremos otros personajes que querían seguir a Jesús y lo siguieron. En el Evangelio de San Juan, capítulo 12, el verso 42, dice así: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsado de la sinagoga. Y el Señor añade una palabra más: porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso es terrible. Allá estaba Nicodemo y José de Arimatea, que por miedo no lo hacían. No eran discípulos públicamente, pero eran discípulos. Pero aquí hay un grupo que creyó en el Señor, pero no lo confesaban abiertamente
por dos cosas. Por miedo a los fariseos y para no ser echado de la sinagoga, pero el Señor pone el punto en la I. ¿Y cuál es? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amigo que me escucha, ¿a quién amas más? ¿Amas más a este mundo? ¿Amas más la vanidad? ¿Amas más la fama? ¿Amas más la riqueza? ¿Amas más los placeres? ¿Qué amas? ¿Quién es tu amor? Aquí se dice de estos fariseos que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y por temor o por miedo entonces sellaron sus labios para no confesar al Señor. Esto me hace recordar lo que el Señor Jesús dijo en cierta ocasión, o lo dice en su palabra. Él dijo que el que lo confesare aquí en la tierra delante de los hombres, él también lo va a confesar delante de su Padre y de los ángeles. Yo quiero confesar a Cristo aquí en la tierra. No importa quién sea la autoridad, sea este, sea aquel. Todos somos hombres y que necesitamos de Dios. No hay hombre más grande, el rey, el presidente, el que sea. Todos necesitan. Y usted y yo no podemos tener miedo de confesar a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, porque Él dice que el que me confiesa delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Encontremos otro tipo de persona que seguía a Jesús. Y vamos a encontrar aquí a lo que se llama un grupo de mujeres. Las mujeres también. Hemos mencionado un montón de hombres, seguidores de Jesús, pero con algunas fallas. Miremos a este grupo de mujeres. ¿Qué nos dice la Biblia de ellas en San Marcos? O en San Lucas, capítulo 8. San Lucas, capítulo 8, el verso 13. San Lucas 8, 13. Dice el Señor en su santa palabra así. Lucas 8, 13. San Lucas, capítulo 8, el versículo 1 en adelante. 1. Dice así, versículo 1, 1 y 3. Aconteció, San Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y note lo que dice el verso 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le seguían, le servían de sus bienes. Aquí encontramos un grupo de mujeres que siguieron a Jesús hasta la cruz, hasta el Pentecostés y hasta su muerte. Desde Galilea, cuando el Señor empezó su ministerio, ellas le siguieron paso a paso. Y en todo el ministerio del Señor, estas benditas mujeres estuvieron con el Señor, siguiéndole y sirviéndole. Aquí encontramos algo que es importante mencionar. Estas mujeres seguían a Jesús, pero le servían de sus bienes. Así lo dice
el verso 3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Esto es importante. No solamente seguimos a Jesús de labio, pero sí lo hacemos de corazón. Y también lo hacemos desde lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros dones y nuestro dinero. Con eso servimos a Jesús. ¿Es usted un servidor así? Estas mujeres pudiéramos llamarlas mujeres agradecidas, que tenían un corazón agradecido para Dios. No solamente lo siguieron hasta la cruz, el Pentecostés y hasta su muerte, sino que toda su vida ellas la gastaron, la colocaron en las manos del Señor para servirle con lo que tenían. Ellas fueron las que en el ministerio de Jesús ahí estaban supliendo necesidades, proveyendo el pan para movilizarse de aquí para allá, de aquí para allá, de allá para acá. Ellas aportaban de sus bienes. Oh, qué corazón de estas mujeres. ¿Cómo es su corazón, mi amigo, mi hermano? ¿Es un corazón agradecido? ¿Sirve usted al Señor solamente de labio o lo sirve con lo que tiene? Con sus dones, sus talentos, su vida, sus propiedades, su riqueza. ¿O usted cree que su riqueza es para usted y no para el Señor y no para la obra? ¿Sabe? Sírvale a Dios también con lo que tiene. Sea generoso, sea dadivoso, sea una persona que ama a Dios en agradecimiento por lo que Él es y ha hecho en su vida. Eso es lo importante, servir al Señor con todo lo que tenemos. ¿Qué tenemos que no hemos recibido de Él? Sabiendo que lo que usted y yo tenemos, la vida, el respirar, usted lo tiene porque Dios se lo ha dado. Tiene riquezas o no tiene riqueza, pero tiene algo. Eso algo se lo dio Dios. Sírvale con Él. Hay otra mujer que es la suegra de Pedro. Estaba enferma. Y esta mujer, el Señor fue a la casa y la sanó. Y dice que inmediatamente ella fue sana, se levanta y le servía al Señor. Hizo un banquete de su casa, de lo que había en casa, y le puso al Señor. ¿Así es usted? ¿O es usted un desagradecido? Una persona que no sirve a Dios de corazón, sino de labios. Que Dios nos ayude a ser personas agradecidas, así como estas mujeres. Lleguemos a un grupo mayor y vamos a hablar de otros personajes que siguieron al Señor. ¿Sabe quiénes son esos? Estos son los discípulos. Los discípulos. En el capítulo 19 de San Mateo encontramos lo que dice la Biblia de estos hermanos discípulos que siguieron al Señor en su vida. Y vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 19. San Mateo, capítulo 19. Y allí encontramos a los discípulos del Señor. Mire lo que dice en San Mateo 19, el versículo 27 al 29. Mateo 19, 27 al 29. Dice así: entonces respondió Pedro, le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. Nosotros lo hemos dejado
todo y te hemos seguido. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su Padre, y vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermana, padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mire esta maravilla. Pedro dice, nosotros te hemos seguido y lo hemos dejado todo. Aquí encontramos un grupo de personas y las que son los apóstoles. Gente que al seguir a Jesús dejó todo. Dejó a papá, mamá, dejaron sus trabajos, dejaron sus empresas, dejaron lo que tenía y siguieron a Jesús en su ministerio. Y no solo en su ministerio, sino que lo siguieron hasta el día de su muerte y lo sirvieron, dejándolo todo. Yo me pregunto, usted que sigue al Señor, ¿qué ha dejado? ¿Qué has dejado? Esa sería mi pregunta para usted que me escucha. ¿Usted ha dejado alguna cosa por Cristo? Hay una canción, un himno, y ese himno dice, si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Mi don de amor te traigo a ti. ¿Qué dejas tú por mí? Hay otra canción que dice una respuesta, y esta canción dice, dejo al mundo y sigo a Cristo, acudiéndome a su cruz. Dejo al mundo y sigo a Cristo. ¿Qué has dejado? ¿Has dejado ya tu mala manera de vivir? ¿Has dejado a esos amigos que te incitan al pecado? ¿Has dejado esos vicios que te envuelven cada día más y más? ¿O todavía no? ¿Qué dejas por Cristo? ¿Sabe? Cristo lo dio todo, lo puso todo, dio su vida en la cruz. Cristo lo dio todo y lo dio todo hasta la muerte. Él murió por ti y por mí. Él se ofreció por nosotros pecadores. Él lo dio. Aleluya. También encontramos no solamente que Pedro dijo eso, pero también el apóstol Pablo dijo estas palabras en el libro de Filipenses, capítulo 3, el versículo 7. Pablo dijo estas palabras que son muy importantes. Filipenses, los invito a que abra allí la palabra del Señor en ese precioso libro de Filipenses, capítulo 3. Pablo dijo, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos,
llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui hallado por Cristo. Pablo dice, ciertamente por Él lo he dejado todo y lo estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Pablo lo dejó todo por Cristo. Pablo lo dejó todo por Cristo. ¿Qué dejamos por Cristo? ¿Qué dejamos? Pedro dijo, lo hemos dejado todo. Pablo lo dice, lo he dejado todo. ¿Y tú qué, mi hermano? ¿Eres un seguidor simplemente que no muestra gratitud? ¿O eres un servidor comprometido, un seguidor comprometido, uno que sigue a Jesús hasta el final, con todo, con la vida, con la muerte y con todo? Y en último, también hay otro tipo de gente que sigue a Jesús, y esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Con esto terminamos. Apocalipsis, capítulo 12. Personas que siguen a Jesús. Apocalipsis, capítulo 12, el versículo 10 al 12. Dice, estos entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y su autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la muerte, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por eso dice el verso 12, por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y ellos le han vencido, dice el texto, versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto es lo que se llaman los que siguen a Jesús como mártir, que están dispuestos, escúcheme, no solo a servir a Jesús con lo que tienen, no solo a dejarlo todo por Cristo, por amor de Cristo, pero que también están dispuestos a poner la cabeza en el banquillo para que se les corte, porque están dispuestos a decir, por Jesús lo doy todo. Así eres tú, mi amigo. Así eres tú. Por Cristo estarías dispuesto a dar tu propia vida para ser sacrificada por Cristo. ¿O te da miedo? ¿Tienes temor? ¿Qué? ¿Sabe? Al principio mencioné 4 verdades acerca de Jesús. Y la una es lo que dijeron los servidores de los fariseos. Nunca ningún hombre ha hablado como él.
sus palabras son palabras de vida. El otro dijo, los otros dijeron, es que Él habla con autoridad. Y los otros dijeron, es que nadie hace cosas como Él las hace. Y los otros dijeron, es que esa sabiduría de Él. Ay, amigos, ¿qué nos atrae de Jesús? ¿Qué nos atrae? ¿Qué te atrae? ¿Las dádivas o quién es Él? Yo te digo, a mí me atrae Jesús, su persona. ¿Quién es Él? Él es Dios exaltado. Él es el Señor glorificado. ¿Estarías dispuesto a seguir a Jesús y servirle y dejar todo por Él? Y aún, si es posible, poner tu vida en sacrificio por Él y por su causa. Si es así, oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por tus misericordias y por lo que tu palabra nos dice de aquellos que siguieron a Jesús en esa época. Pero yo sé, Señor, que hoy también hay gente que sigue a Jesús dejándolo todo, sirviéndolo con lo que tiene, pero también dispuestos a morir por causa de Él. Señor, levanta ese tipo de hombres y de mujeres con esa disposición cada día. Padre, gracias. Anima a tu pueblo, bendice a tu pueblo e invitamos a las personas que no tienen a Cristo que se acerquen a Él, porque Él es la vida y el perdón y la gracia, la misericordia de Dios están en Él. Él es la única esperanza de vida eterna. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén.